capítulo 18, Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Jetro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, oyó las buenas noticias, ¿verdad? Lo que hizo Dios en Egipto, sacando al pueblo de Israel. Recuerden que esta palabra aquí, Israel, representa el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, todas esas personas que tenían alianza con Dios y también toda la multitud que no eran descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios los sacó a ellos también, todo aquel que tenía fe en el Señor, ¿verdad? Recuerden esa multitud de diferentes razas que salen en Éxodo capítulo 12, versículo 38. Entonces, Dios los sacó a ellos de la esclavitud en Egipto. Y cuando escuchó esto, Jetro, ¿qué dijo? Vamos a ver cómo reaccionó él en comparación con la manera que reaccionó Amalek, porque Amalek cuando él escuchó esas noticias que hizo guerra contra el pueblo de Dios. Pero vamos a ver ahora cómo Jetro reaccionó. Dice aquí el versículo 2: entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, la mujer de Moisés, la esposa de Moisés, después que éste la había enviado a su casa. Entonces, cuando Moisés fue a mandar, por ejemplo, las plagas en Egipto, en nombre de Dios, mandó a su esposa y sus dos hijos a allá a estar con su suegro mientras cumplía ese trabajo. Ahora se reunieron, ¿ok? Entonces hay una reunión aquí. Dice, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, que quiere decir, mi Dios es ayuda, ¿ok? Pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. ¿Ok? Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. ¿Dónde están? Dice aquí, junto al monte de Dios, es decir, monte Horeb o monte Sinaí. Y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Salió Moisés y a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, por amor a su pueblo, ¿verdad? Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor, ¿verdad? Todas las cosas milagrosas que Dios había hecho. Cuando escuchó esto, Jetro, ¿qué dijo? Dice, y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces él se alegró mientras Amalek atacó, ¿verdad? Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Entonces ahí está alabando, glorificando al Señor, ¿ok? Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Y recuerden, cuando usa la Biblia la palabra Señor en pura letra mayúscula, se refiere al nombre divino, ¿verdad? Se refiere a Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de Moisés, ¿sí? El Dios que creó todo el universo, el verdadero Dios, el único Dios, ¿ok? Él es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. No, entonces, qué palabras interesantes, ¿verdad? Que expresó Jetro, porque él es sacerdote de Madián, era un sacerdote de Madián. Ahora, los madianitas eran descendientes de Abraham. Si se acuerdan, Abraham, después de que falleció Sara, tuvo otra esposa llamada Ketura y tuvo 6 hijos con ella y uno de ellos se llamaba Madián y de él vienen los madianitas. Entonces Jetro era descendiente de Abraham y recuerden que en Génesis 17
Dios le dijo a Abraham, cada hijo que tengas lo vas a circuncidar. ¿Por qué? Porque el rito de la circuncisión en el Antiguo Testamento era para entrar en pacto con Dios. ¿Ok? Entonces, este acto y ese pacto también estaban incluidos todos estos descendientes que vienen de Madián. ¿Ok? Porque vienen también de esa línea de Abraham. Entonces, Jetro conocía al verdadero Dios y ofrecía sacrificios a Dios porque él era sacerdote de Dios. Pero aún así cargaba esa duda. ¿Qué tal si Dios no es el que yo creo, ¿verdad? Porque noten cómo reaccionó cuando escuchó esas palabras de Moisés. Dijo, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. ¿Que no lo sabía anteriormente? Bueno, él estaba batallando con eso. ¿Cómo sé que mi Señor es el verdadero Dios y no el Dios de los egipcios o los dioses de estos? Bueno, ahora sé que mi Dios es el verdadero Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios que se presentó a Abraham, es el verdadero Dios del universo. Aquí escuché de su poder, escuché y creo, ¿verdad? Como nosotros que escuchamos el Evangelio y creemos. Y ahora lo sé, ahora no hay duda que el poderoso es el Señor, ¿sí? El Dios de Moisés. Dice el versículo 12, y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y de hecho, cuando habla de comer, no dice comer o comida, dice lejem. Lejem, que quiere decir, si se acuerdan la semana pasada, lejem quiere decir en hebreo pan. Comieron pan, ¿ok? ¿Ok? Ahora vamos a ver algo muy interesante porque hay muchas conexiones con este pasaje que acabamos de leer y Génesis capítulo 14. ¿Miren las conexiones? Si se acuerdan, Génesis capítulo 14 es cuando hubo una guerra, 5 reyes contra 4 reyes, y Abraham se unió con esas personas, los 5 reyes, porque los 4 reyes conquistaron a la tierra, conquistaron la tierra de los 5 reyes. Y secuestraron a muchas personas, incluso a su sobrino Lot. Y Abraham fue a guerra junto con sus 318 hombres entrenados de su casa. Fueron a guerra y salvaron a todos las personas cautivas, todos los hombres, mujeres, niños y a Lot también. Entonces, salvaron a los que estaban ah, cautivos. ¿Ah? Y después de eso, Abraham, ¿con quién se topó? Con Melquisedec. Ahí es donde sale, en ese capítulo sale Melquisedec. Y dice ahí que él era sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec ofreció pan y vino, consumieron pan y vino, ¿ok? ¿Y qué hizo Melquisedec? Glorificó al Señor, dijo, bendito sea Dios, ¿verdad? El Dios de Abraham. Y luego, ¿qué hizo Abraham? Le dio el diezmo, le dio la 10ª parte de todo lo que tenía a Melquisedec. Entonces le mostró honor a este sacerdote. Aquí sucedió lo mismo. Es la misma idea. Miren cómo en ambos sucede, ambos situaciones en Génesis 14 y Éxodo 18, lo que acabamos de leer, y lo que les acabo de explicar en los tiempos de Abraham, ambos sucedieron después de una batalla heroica que liberó a los cautivos, ¿ok? Porque eso sucedió, ¿verdad? En los tiempos de Abraham, fue a guerra él, ¿para qué? Para salvar a aquellos que estaban cautivos. Y luego, acá ahora en los tiempos de Moisés, estaban cautivos en Egipto y Dios actuó y los salvó, como está en el principio del capítulo, como nos explica al principio de este capítulo. Y también después sucede otra guerra contra Amalek y Dios los ayudó allí también. Entonces sucede después de la liberación de los que estaban cautivos, después de una batalla heroica.
También hay dos figuras heroicas en ambos capítulos. Abraham en Génesis capítulo 14 y en Éxodo 18 es Moisés. Después de la guerra hay una comida en la presencia de Dios, acompañada por un sacerdote, ¿ok? En ambos capítulos, ¿sí? En Génesis 14, Melquisedec ofreció pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Eso es lo que dice Génesis 14. Entonces consumieron pan y vino. Y aquí también menciona el lejem, menciona el pan con el suegro de Moisés, es decir, el sacerdote, delante de Dios, en la presencia de Dios, ¿ok? También las figuras heroicas, Abraham en Génesis 14 y Moisés en Éxodo 18, rinden homenaje a los sacerdotes, porque Abraham dio la décima parte de lo que él tenía a Melquisedec y Moisés se inclinó ante su suegro. Aquí está escrito en el versículo 7, dice, salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Entonces se inclinó como manera de mostrar respeto y lo besó, ¿verdad? Porque besar en esos tiempos, en esa región, era muy común, ¿ok? Como manera de saludo, ¿verdad? Y también en ambos capítulos, si se fijan, Abraham, él tenía un siervo que amaba como un hijo, llamado Eliezer, ¿sí? Si se acuerdan en Génesis 15, ahí explica que antes de que Abraham tuviera cualquier hijo, le iba a dar todo a su siervo Eliezer. Entonces, a Eliezer no le iba a dar todo a Lot, sino se lo iba a dar a su siervo Eliezer. Entonces, Eliezer, él amaba a Eliezer como si fuera su hijo. Y también vemos en Éxodo 18 que Moisés tenía un hijo llamado Eliezer. Entonces, hay esa conexión también. También vemos que ambos sacerdotes, en Génesis 14, Melquisedec glorifica al Señor. También aquí vemos cómo Jetro también glorificó al Señor. Ahora, versículo 13 dice, al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Entonces todo el día estaban delante de Moisés. ¿Por qué? Desde cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Muy bien. Hace bien entonces Moisés, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice Jetro. Dice, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¿Ok? ¿Por qué? Lo explica ahora en el versículo 18. ¿Por qué está diciendo eso? Dice, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. ¿Ok? Es mucho para él. Y también, imagínense, para llegar a Moisés, cuánto tiempo, ¿verdad? Si uno tiene un problema entre tanta gente, lo que puede pasar es, las personas se pueden desesperar y tomar decisiones por sí mismo, no teniendo conocimiento de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que Dios nos revela. Entonces, esto era una situación problemática. Miren el consejo que le va a dar Jetro a Moisés. Ahora, recuerden, Moisés es profeta de Dios y él, ¿verdad? Dios lo mandó a salvar su pueblo en Egipto. Entonces, él es una figura muy grandísima. Pero aún así, vamos a ver la humildad de Moisés, cómo él va a escuchar las palabras de su suegro. ¿Ok? Y dice, el suegro de Moisés le dijo en el versículo 19, dice, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces, enséñales, perdón, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además,
escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Entonces, cero mordidas, ¿ok? Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10, ¿ok? Entonces ahí está el plan. Vas a dividir tu trabajo. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su casa. Entonces, entonces ahí está el consejo que Jetro le dio a Moisés. Dice, si haces esto y Dios te lo manda, es decir, escucha estas palabras, ora al Señor, considera y con la ayuda de Dios lo haces y todo va a salir bien. ¿Ok? Vamos a ver si Moisés lo hizo. Dice, Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Moisés sí escuchó las palabras de su suegro, no dijo, yo soy el profeta, yo soy más grande que tú, ¿cómo tú me vas a venir a decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas yo? No, sino él escuchó, oró a Dios, recibió esa sabiduría de Dios y, ¿verdad? Tomó esa decisión. Vemos cómo sigue diciendo el suegro de Moisés, el suegro de Moisés, ¿por qué dice el suegro de Moisés, suegro de Moisés, mejor, ¿por qué no dice Jetro y ya, Jetro? Jetro le dijo a Moisés y así. ¿Por qué siempre dice que es el suegro, el suegro, el suegro? La razón es porque está mostrando una conexión entre Moisés y Jetro. Jetro es el suegro de Moisés, hay esa conexión familiar. Esto representa para nosotros el hecho de que todos nosotros estamos conectados porque somos parte del cuerpo de Jesucristo, formamos parte de la iglesia y tenemos la capacidad de ayudarnos unos a nosotros, unos a otros, ¿verdad? Porque cada uno tiene diferentes talentos, diferentes dones que provienen de Dios y nos podemos ayudar unos a otros, ¿verdad? Por eso debemos orar cómo podemos aplicar nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que Dios nos da para edificar a los demás y para la gloria de Dios. Porque aquí miró algo Jetro que Moisés no tenía en mente y se lo compartió a Moisés, ¿sí? Entonces, muy importante esto, ¿ok? Muy importante. Por eso, si se fijan, los sacerdotes están muy ocupados, ¿verdad? Siempre están muy ocupados. Y si ustedes tienen alguna idea, por ejemplo, quieren formar un estudio bíblico o un grupo de oración o un grupo donde hablan de cualquier cosa que tú pienses que se necesita, puedes hablar con el Padre, recibir la bendición del Padre y formar el grupo tú mismo, ¿verdad? O tú misma. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios puso en tu corazón, ¿verdad? Entonces vamos a usar esa intención para hacer algo, para el bien de los demás y para la gloria del Señor. ¿Ok? Y así se puede compartir el trabajo. ¿Ok? Es mejor así. Ahora, por último, dice que Moisés se inclinó ante su suegro. Sí, dice eso en el versículo 7. Entonces, ese es un ejemplo de el hecho de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, inclinarse representa mostrar respeto. No es necesariamente que significa adoración. El que diga, el que se inclina ante otra persona automáticamente está adorando a esa persona como si fuera Dios.
Eso es incorrecto, porque inclinarse también es simplemente manera de mostrar respeto, ¿ok? Y eso lo vemos aquí, por ejemplo, lo que hizo Moisés. Moisés se inclinó ante su suegro. No podemos decir que él estaba adorando a su suegro, ¿verdad? Porque Moisés, él tenía esa gran conexión con Dios. Él no, obviamente no va a confundir a su suegro. Eso es ilógico decir que él confundió a su suegro, am, y pensó que era Dios y por eso se inclinó. Obviamente eso no tiene sentido, sino se inclinó como manera de mostrar respeto a su suegro. Y concuerda con lo que hizo Abraham. Abraham también le mostró respeto a Melquisedec. Entonces no se puede decir que es automáticamente adoración porque eso significaría que Moisés estaba adorando a su suegro. Hablando del suegro, dice, Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. ¿Por qué se despidió de él? ¿Por qué no se quedaron juntos? ¿Por qué Jetro se regresó a su tierra? Porque cada quien tiene su trabajo, ¿verdad? En el caso de este hombre, Jetro, su trabajo era regresar a la tierra y teniendo este gran conocimiento de lo que sucedió, esta gran conexión con Dios ahora, porque recuerden lo que dijo en el versículo 11, dice, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Voy a regresar a mi tierra y voy a hablar a los demás sobre el verdadero Dios. Ahora estamos en Éxodo capítulo 19. Dice, después dice, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. ¿Ok? Entonces, el monte de Sinaí se encuentra en el sur de la península de Sinaí. ¿Ok? Si vemos una mapa, aquí está la mapa, aquí está la península de Sinaí. Por este lado está Arabia Saudita. Aquí dice Midian, ahí es de donde, bueno, se refiere a la tierra de los madianitas, pero de hecho los madianitas se encontraban en muchas partes. Se encontraban más hacia el norte, se encontraban en la península de Sinaí también. En muchas partes se encontraban los madianitas, ¿ok? Pero aquí en el sur de la península de Sinaí se encuentra el monte Sinaí, ¿ok? Y en cuestión de cómo se ve, tradicionalmente el monte que se considera el monte Sinaí es este que ven aquí, ¿ok? Y de hecho construyeron un monasterio delante de ese monte. Noten cómo el cielo está azul y el sol está soleado en la foto. Pero ahorita vamos a leer otra situación en los tiempos que sucedió en los tiempos de Moisés. Dice, salieron de Refidim, ahí donde fueron a guerra contra Amalek. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí delante del monte acampó Israel. ¿Delante de cuál monte? Delante del monte Sinaí. Eso es lo que dijo Dios en Éxodo capítulo 3 a Moisés. Le dijo, si se acuerdan, en Éxodo capítulo 3 se le presentó Dios a Moisés en el zarzal que que tenía el fuego, ¿verdad? Y Dios le dijo, vas a regresar aquí, a adorarme aquí. Y eso es lo que ahora está pasando. Se está cumpliendo eso que Dios dijo en Éxodo capítulo 3, se está cumpliendo aquí. Dice, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y como los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. ¿Eso qué quiere decir? Se refiere a la protección de Dios, que Dios los va protegiendo, que Dios los va cuidando, ¿ok? Y esa frase metafórica también se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 32, ¿ok? Versículo 11. Versículo 5 dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos.
porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Van a recibir una vocación especial. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. ¿Por qué los va a decir Moisés? ¿Por qué lo va a decir esas palabras Moisés? ¿Por qué no Dios habló de tal manera para que escucharan también los israelitas? La razón es porque Dios escogió a Moisés para para tener esta posición. Él va a ser mediador de este pacto, el pacto mosaico, también conocido como la alianza mosaica. Entonces, Moisés es el mediador de este pacto. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. ¿Ok? Y Dios le dice a Moisés, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice aquí, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas mismas palabras se le aplica a la iglesia en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 nos dice que nosotros somos pueblo escogido, nación santa, reino de sacerdotes. Ok, ahora quiero hablarles un poco del sacerdocio. Aquí está una pregunta para ustedes. ¿Somos todos sacerdotes ministeriales? La respuesta es no. Sacerdotes ministeriales son, por ejemplo, todos los sacerdotes de nuestra iglesia, ¿verdad? Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, que es base del Nuevo Testamento, vamos a ver que hay tres niveles de sacerdocio, tres niveles de sacerdocio. El primer nivel, bueno, antes de hablar de los niveles, hay que preguntarnos qué es un sacerdote. Un sacerdote es alguien que representa a Dios ante las personas y las personas ante Dios y ofrece sacrificio, ¿ok? Y oración por los demás también, ¿verdad? Eso es lo que es un sacerdote. Pero hay tres niveles de sacerdote, tres niveles de autoridad, para ponerlo de ese modo. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, que es cumplimiento del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos aquí que todo el pueblo de Dios, todos los israelitas, aquí dice, ¿qué dice el versículo 6? Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Entonces, todos eran ¿qué? Sacerdotes. Era un reino de sacerdotes. Todos eran sacerdotes. ¿Ok? Pero entre ese reino de sacerdotes se escogían varias personas que iban a ser sacerdotes ministeriales. Sacerdotes ministeriales. Entonces, hay ese primer nivel que es el sacerdocio común. Todo el pueblo de Dios es parte del sacerdocio común. Pero dentro de ese sacerdocio común se escogen personas para ser sacerdotes ministeriales. ¿Ok? En el caso del Antiguo Testamento, estos eran Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos eran los sacerdotes ministeriales, según Éxodo capítulo 27, versículo 21 y Éxodo capítulo 28, versículo 1. ¿Ok? Entonces había el sacerdocio común y había un sacerdocio ministerial que incluía sacerdotes y sumos sacerdotes. ¿Ok? Si nos fijamos, entonces, es muy obvio en el libro de Éxodo que hay diferentes niveles de sacerdotes, aunque todos eran sacerdotes, hay diferentes niveles, porque también menciona a Aarón, por ejemplo, ¿verdad? Aarón que era sacerdote de otro nivel, él era sumo sacerdote. Entonces tenemos sacerdocio común, ¿ok? Todo el pueblo de Dios es llamado a representar a Dios en la tierra y mostrar cómo es el Señor. Entonces, todos nosotros, todas las personas bautizadas, todas las personas que somos parte del nuevo pacto, todos nosotros los cristianos católicos somos parte del sacerdocio común o sacerdocio común de los fieles, porque eso es todas las personas bautizadas, todas las personas que forman parte de la iglesia, todo el pueblo de Dios.
¿Por qué? Porque todos nosotros somos llamados a representar a Dios en la tierra y mostrarle a las personas cómo es el Señor. Todo el pueblo de Dios debe orar por los demás ante Dios. Todo el pueblo de Dios debe ofrecer sacrificios personales a Dios, etcétera. Todo esto forma parte de ser sacerdote, ¿ok? Ofrecemos ayunos, buenas obras para el Señor, ¿ok? Todo eso, lo que ofrecemos, es manera de que nosotros participamos en el sacerdocio de Jesucristo. Por eso, cuando son bautizados, el sacerdote dice, nos consagra y nos dice que somos sacerdote, rey y profetas. ¿Por qué? Porque estamos participando en el sacerdocio, en en la realeza y en la profecía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Profeta, sacerdote, rey. ¿Ok? Y si gustan más información sobre eso, por favor vean mi video sobre Génesis capítulo 2. Ahí explico todo. ¿Ok? Entre el sacerdocio común se eligen hombres para ser sacerdotes, también conocido como simples sacerdotes. ¿Ok? Son hombres elegidos entre los sacerdotes comunes para recibir una autoridad más grande. En nuestro caso, bueno, en el Antiguo Testamento, estos eran los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón. En el Nuevo Testamento tenemos los sacerdotes que celebran los sacramentos, ¿verdad? La Eucaristía, la confesión, etcétera. Esos son los sacerdotes del Nuevo Testamento, los sacerdotes ministeriales, los simples sacerdotes, ¿ok? Pero también hay los sumos sacerdotes. Recuerden, hay dos tipos de sacerdotes ministeriales, el simple sacerdote y el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era Aarón, pero cuando murió Aarón, otro hombre tomó su lugar para ser sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Ok? Y si quieren ver que hay diferencia muy fácil, pueden ver Hebreos capítulo 9 versículos 6 al 7. Cuando se construyó, por ejemplo, el tabernáculo, cuando se construyó el tabernáculo, había dos partes, era una tienda, como un cuarto, donde uno entraba, pero estaba partida en dos. Y cuando uno entraba, solamente podía entrar un sacerdote ministerial. Cualquier sacerdote ministerial podía entrar, el sumo sacerdote y el simple sacerdote entraba todos los días para hacer su trabajo sacerdotal. Pero una vez al año, nomás una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote a la segunda parte, que se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Ok? Entonces hay diferentes niveles de autoridad, igual en el Nuevo Testamento, diferentes niveles de autoridad. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, debajo de él están los sacerdotes, ¿ok? Que vienen siendo, ¿verdad? El Papa, los obispos, los padres sacerdotes, los sacerdotes. Y también tenemos el sacerdocio común, que somos todos los bautizados. Entonces hay tres niveles de sacerdocio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si nos fijamos en la jerarquía de la iglesia primitiva, entonces que sigue hasta el día de hoy, tenemos el Papa, los obispos en comunión con él, que de hecho en el Nuevo Testamento se les llamaban, eh, eh, se les llamaban evangelistos, listo, ¿ok? Evangelistas sería la traducción en español. Por ejemplo, cuando menciona a Timoteo, a San Timoteo en primera de Timoteo, dice que él es evangelista. ¿Qué quiere decir esa palabra? Se refiere a que él es obispo. Lo que hoy en día llamamos obispo, en el Nuevo Testamento se llamaban evangelistas. Y luego está, después del obispo, está el sacerdote, ¿ok? Como el padre Abraham. Tenemos nuestro obispo, que es el obispo Jaime. Tenemos también nuestros sacerdotes, que es el padre Abraham, padre Sayú, ¿ok? Después del obispo es el sacerdote, que en aquel tiempo se llamaban presbíteros o episcopón. Presbítero
o episcopón. En el Nuevo Testamento, en el griego, se decía presbítero o episcopón, ¿ok? Después voy a hablar en más detalles sobre esto. Y luego siguen los diáconos, que en el Nuevo Testamento se llaman así diáconos, que quiere decir siervo, ¿ok? Y luego los laicos, todos los demás personas, ¿ok? Entonces hay diferentes niveles de autoridad en la jerarquía. Los apóstoles de Jesucristo eran sacerdotes porque ellos ofrecían Eucaristía, ¿ok? También San Pablo, él mismo se llamó sacerdote en Romanos capítulo 16, versículo 15. Él, cuando habla de su trabajo, dice que su trabajo es sacerdotal. ¿Cómo lo sabemos? Porque si se fijan en el griego, algunas Biblias lo traducen así, otras Biblias lo traducen, lamentablemente lo traducen diferente. A veces es porque no quieren traducirlo como trabajo sacerdotal, porque no quieren que la gente sepa que San Pablo era sacerdote. Es una palabra muy fuerte para los protestantes, por ejemplo. Pero he visto incluso hasta Biblias católicas que no lo traducen bien, porque en el griego usa la palabra sacerdote, ¿ok? Usa la palabra sacerdote cuando habla del trabajo de San Pablo. Entonces, él literalmente en Romanos 16:15 dice que menciona su trabajo sacerdotal, ¿ok? Él era sacerdote. Los obispos también vienen siendo sacerdotes porque tienen órdenes sacerdotales, ¿ok? Pueden celebrar la Eucaristía, etcétera. Y el Papa también. Pero aún así hay diferentes niveles, ¿ok? Ok, versículo 7 dice, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondía a una y dijeron, entonces todos unidos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces ahí están de acuerdo, harán todo lo que el Señor les ha dicho, dijeron ellos, ¿ok? Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Pues, ¿qué no escuchó el Señor? Pues claro que sí, ¿verdad? Pero Moisés lo está haciendo porque él es el mediador, ¿ok? Del pacto. Y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Pues van a ver que tú eres el elegido para ser el mediador de este pacto. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Se van a lavar sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Se van a preparar, no nomás van a lavar sus vestidos, sino se van a preparar su, el alma. ¿Ok? Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. ¿Ok? Sea animal o sea hombre, no vivirá. Entonces, ni siquiera los hombres, ni siquiera los animales pueden pasar. ¿Por qué? Porque esto es un momento muy sagrado. ¿Ok? Dios va a manifestar su presencia allí y Dios está poniendo un límite allí. Y van a ver después, cuando leamos más, cuando leamos sobre la ley de Moisés, vamos a encontrar muchas leyes donde dice, donde hay un mandamiento o hay un mandato, ¿ok? Hay un mandato y luego hay un castigo fuerte, ¿ok? Por ejemplo, aquí vemos que aquí dice, en el versículo dice, pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, entonces aquí está el mandato, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Y luego está el castigo fuerte, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. ¿Por qué? Era para que lo piensen dos veces, para que no lo hagan, para que la persona que diga, yo lo pensaba hacer, pero mejor no lo voy a hacer, ¿ok? Pero también en segundo lugar era manera de expresar la importancia de este momento, que es algo muy importantísimo que va a pasar, porque Dios va a manifestar su presencia allí. Algo muy grandísimo está sucediendo. Entonces,
era para agarrarles la atención también. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. ¿Ok? Entonces, no es por siempre. Es decir, si ustedes llegan al monte de Sinaí hoy en día, sí pueden subir, no les va a pasar nada, sino era algo que Dios hizo por ese momento. ¿Para qué? Para que ellos, en primer lugar, no lo hagan, y en segundo lugar, para que reconozcan la importancia de lo que va a suceder en ese momento. ¿Ok? Dice aquí el versículo 14, y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer, es decir, no tengan relaciones. ¿Por qué? Porque van a tener en mente, recuerden la importancia de lo que va a suceder. Se van a abstener de eso. ¿Ok? Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Entonces, tembló, ¿ok? Entonces tembló, había truenos, relámpagos, una densa nube, oscuridad, sonido tan fuerte de trompeta. Era algo tan visible que ellos podían decir, bueno, aquí está Dios presente y Moisés es su elegido, ¿ok? Él es el mediador de este pacto. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Entonces Moisés pudo subir al monte, y cuando subió al monte, ¿qué le dijo Dios? Baja de nuevo para que no hagan lo que no deben de hacer. Miren cómo responde Moisés. Dice, y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Y eso es lo que les dijo Dios. Dios les dijo eso, que no deben pasar, ni siquiera los animales. Y Moisés le está diciendo a Dios eso. Recuerda, Señor, que ya le dijiste, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es si se le olvidó a Dios. ¿Por qué Moisés está recordando a Dios? No es que esté recordando a Dios porque a Dios se le olvidó, sino que Moisés está pensando que, oh, Señor, tú ya les dijiste que no deben de pasar, ya te van a seguir, van a cumplir todo lo que tú les digas, ¿verdad? Entonces Moisés piensa más del pueblo de lo que en verdad es, porque él está suponiendo que, oh, bueno, Señor, tú ya les dijiste que no lo van a hacer, por lo tanto no lo van a hacer. Pero después va a ver Moisés que de hecho el pueblo va a ser muy necio, ¿ok? Se va a sorprender. Después vamos a ver eso cuando lleguemos a Éxodo capítulo 32. Pero Dios, miren lo que le dice Dios, dice, entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo. Entonces vas a bajar de nuevo. No sea que quedes aquí demasiado, y después de tiempo, ¿verdad? Se desespere la gente, se acostumbre y se desespere, porque eso es lo que va a suceder en Éxodo capítulo 32. Vamos a ver que ellos se van a va a suceder algo así, porque Moisés va a estar mucho tiempo en el monte y el pueblo se va a desesperar, y vamos a ver después lo que va a suceder en ese entonces, ¿ok? Dice, ve, desciende y vuelve a subir. Ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él se lance contra ellos. Entonces solamente ciertas personas pueden pasar. Descendió pues Moisés
y advirtió al pueblo, ¿ok?